bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es una de las bienaventuranzas, me parece, más poderosa, porque presenta la transición entre dos pensamientos. Me explico. Para poder vivir en paz y para poder ser pacificador, para poder tener esa capacidad de ser pacificador, hay que tener paz interna primero, como lo vamos a ver en un momento. Para poder tener esa paz interna, me parece que tienes que haber vivido todas las bienaventuranzas. En otras palabras, nunca podrás tener paz si no eres limpio de corazón. Por eso la bienaventuranza anterior es: bienaventurados los limpios de corazón. Una persona con un corazón sucio no puede tener paz. Así que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. En otras palabras, lo que vamos viendo es cómo Dios va construyendo poco a poco el carácter de un cristiano a través de entender su posición en Cristo Jesús. Y llega al punto de dejarte saber lo importante de esa paz en tu vida. Ahora, lo curioso es la próxima bienaventuranza, porque no puedes llegar a la próxima sin pasar por esta, porque la próxima, algunos lo dividen en dos partes, nosotros probablemente la vamos a dividir en una, pero si usted lee la próxima bienaventuranza, dice las próximas dos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguna gente combina estas dos como una, algunos la separan, eso lo veremos más adelante. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que Jesús viene construyendo el carácter de un cristiano y te dice: vas a llegar al momento de tener paz y vas a ser un pacificador. Y si hubiera sido yo, hubiera querido que el mensaje se acabara ahí, porque la próxima como que no es tan bonita. Bienaventurado cuando te persigan, bienaventurado cuando hablen mal de ti, bienaventurado. Y la pregunta es: ¿cómo tú puedes resistir lo que va a llegar a tu vida por las decisiones que tú has tomado de cómo vas a vivir, si no aprendes a estar en paz en un mundo donde de primera intención van a rechazar aquella decisión que tú has tomado y la transformación que Dios quiere hacer en tu vida? Así que es importante este proceso. El Señor va poco a poco madurando a todos los que están allá a su alrededor, o esperando que maduren y que puedan tener esa paz interna necesaria para poder caminar en el mundo en el que estamos siendo enviados a vivir. Por ejemplo, hay un momento dado donde nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos: vayan a otras aldeas, vayan y ministren, y no se detengan en el camino, toquen la puerta, y si no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus zapatos. No fuercen nada, sacúdanse en el polvo de sus zapatos y sigan caminando. Cuando lo reciban en una casa, esto es lo primero que ustedes van a decir: paz sea con vosotros. Y el Señor les advierte y le dice: hey, ustedes son ovejas enviadas en medio de lobos. La cosa va a ser complicada, los está preparando de primera intención. No todo el mundo te va a recibir, no todo el mundo te va a aceptar. No estés pendiente a quien te acepta, a quien te recibe, no estés buscando eso en ese sentido. Simplemente olvídate del rechazo, límpiate el polvo de tus zapatos y si no digas más nada y camina hasta un lugar donde te reciban y dile a que te reciba: la paz ha llegado a este lugar, la paz ha llegado hasta este momento aquí delante de ustedes. Y eso es lo que vamos a ver en esta bienaventuranza. Como te lo acabo de explicar, esto el Señor se lo dio a los discípulos un poco más adelante. Esto es lo que le va a pasar y esto es lo que todos nosotros como creyentes tenemos que esperar. Por eso es importante esta conexión de todos estos pensamientos, porque es parte de la experiencia personal que todos como cristianos vamos a tener en nuestra vida. Cuando observamos estos versos, varias cosas yo quiero llamar tu atención en el día de hoy. Lo primero que yo quiero llamar tu atención es que estos versos esta en particular, esta bienaventuranza, la podemos dividir en dos porciones.
en la porción de una acción que se hace, bienaventurados los pacificadores. No es bienaventurado el que tiene paz. Por supuesto, el prerequisito para ser pacificador es tener ¿qué? Tener paz. Pero no es por tener paz que te van a ser llamado hijo de Dios. Es la paz que te lleva a ser pacificador. Y cuando tú eres pacificador, entonces la gente te va a llamar hijo de Dios. La gente te va a reconocer que eres un hijo de Dios. Es la gente que te va a decir, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ese título es bien grande, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es creación de Dios. Pero los hijos de Dios son los que demuestran el carácter de Dios en sus vidas. Y lo grande es que aunque sí tú tienes que estar consciente de que tú eres un hijo de Dios, lo grande en esta vida no es que tú digas que tú eres un hijo de Dios. Lo grande es llegar a ver como otros dicen, tú eres un hijo de Dios. En ti veo algo diferente que no veo en los demás. En ti veo algo diferente que no veo en otras personas. En ti veo algo que no he visto en ningún lugar. Que la gente pueda decir, he oído y conozco de mucha gente que son cristianos o que dicen ser cristianos, pero lo que veo en ti es diferente a lo que he visto y veo en ti realmente que tú eres un hijo de Dios. Pero para que eso ocurra, tiene que haber la acción de ser un pacificador, lo cual no es nada fácil y mucho menos en el contexto espiritual, como lo vamos a ver en los próximos minutos. Pero esa acción que tomamos, que es un verbo, es una acción que vamos a estar viviendo constantemente, definitivamente esa es la reacción que nosotros podemos experimentar y que debemos llegar a experimentar en nuestra vida. La meta de nosotros como creyentes, entonces, no puede ser la meta común del resto de la gente de tener paz. Algunos de los que están aquí han dicho en alguna ocasión, ¿cuándo yo tendré paz en mi vida? Y la meta de mucha gente allá afuera es tener paz. Pero la meta de nosotros como hijos de Dios no es tener paz. La paz es el requisito o el prerequisito para hacer lo que fuimos llamados a hacer. Para caminar en este mundo viviendo como debemos vivir. Todo aquel que pone por meta ser alegre o tener paz se involucra en cosas vanas. La gente confunde paz con entretenimiento. La gente confunde paz con vacaciones. La gente confunde paz con libertad de problemas. La gente confunde paz únicamente con un tiempo de silencio. La gente confunde paz con un tiempo donde no hay guerra, donde no hay pelea. Pero eso no es así. Bíblicamente eso no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que saber que esto es mucho más allá que una expresión externa de una condición utópica o de perfección que yo puedo crear en mi mente y en mis pensamientos. Es algo que se alcanza en el interior de cada uno de nosotros por nuestra verdadera relación con el Dios Todopoderoso, como nuestro Padre Celestial, que nos lleva a nosotros a realmente entender quiénes somos nosotros en Él, quién es Él para nosotros y lo que nosotros somos para este mundo por causa de lo que somos para Él. Y ahí es donde tú y yo podemos caminar en esa seguridad, en esa certeza y poder vivir en ese estado espiritual que Dios quiere que tú y yo vivamos. Yo no sé cuántos de los que están aquí realmente quieren algún día experimentar esa paz en tu vida. La Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Con todos los problemas que tienes, llega un punto en tu vida que tienes una paz que la gente piensa que tú eres irresponsable, porque la gente piensa como que no te importa. Y la verdad es que a lo último no te importa. Pero no te importa no porque no te importe, sino porque la confianza que tienes, la seguridad que tienes y el llamado que tienes te hace vivir en un nivel diferente a lo que los demás están viviendo, y los pacificadores le enseñan a otros a vivir en ese nivel de vida porque simplemente es lo que has aprendido a vivir por causa de tu relación con tu Padre
celestial. Y ahí es donde nosotros debemos aspirar. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, observamos que en múltiples ocasiones nuestro Señor Jesucristo oró esto por sus discípulos. Oró esto por sus discípulos. Jesús oró para que Pedro tuviera fe. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, oro para que la fe no te falte cuando el diablo te zarandee. Lo que espero es que no te rindas, que no te quitas y que la fe no te falte. Pero cuando nosotros miramos en múltiples ocasiones, la oración principal de Jesús hacia sus discípulos fue que tengan paz. Que tengan paz. Por ejemplo, le dijo en Juan capítulo 14, el verso 25 al 27, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él te dice ahora: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Tengan paz, tengan paz, tengan paz, tengan paz. Cuando Jesús entró donde estaban los discípulos amedrentados por causa de lo que había pasado en la muerte de Él y en la futura resurrección que Él experimentó, en el libro de Lucas capítulo 24, tan pronto entra allí, lo primero que dice, el verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Lo primero que Jesús le pidió es: tengan paz, tengan tranquilidad, tengan paz. En el momento de confusión, ellos veían cualquier otra cosa, pero lo primero que Dios le pidió era que tuvieran paz. En el libro de Juan capítulo 20, el verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, en otra ocasión les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Era la oración de nuestro Señor Jesucristo una y otra vez. Les decía a los discípulos: tengan paz, tengan tranquilidad, tranquilo. Aprendan a reposar en Él. Aprendan a tener calma en su interior. En algunas ocasiones lo he dicho, el barco necesita agua, pero el barco necesita agua afuera, no adentro. Un barco sin agua no es barco. El barco necesita agua. Lo único que no puede permitir es que el agua se meta adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Tenemos que saber que aún en la vida vamos a tener problemas y que aún los problemas nos ayudan a movernos hacia adelante. Son los problemas a veces los que nos promueven, nos retan, nos impulsan. Y lo importante es los problemas que siempre se queden afuera. Porque los vas a tener, los necesitas. Lo que no puedes permitir es que se metan dentro igual que el barco, porque si no te hundes. Y por eso es que necesitamos en nuestra vida llegar a este grado de paz.